Hasta este punto hemos abordado con anterioridad temas importantes como el problema, los objetivos y las hipótesis. En realidad diríamos que hemos tocado hasta ahora las partes más cruciales de un proyecto de investigación. En lo que sigue, lo que vamos a hacer es operacionalizar la variable. Es decir, vamos a hacer más observable la hipótesis y las variables. En realidad, después de lo que hemos visto, es decir, del problema, los objetivos y las hipótesis, este es el punto crucial, operacionalización de variables. Aquí dedícate un poco, vea libros, vea otras investigaciones, vea la realidad y finalmente, dependiendo de la calidad de la operacionalización de variables, es que la investigación va a ser más científica, mucho más objetiva y sus resultados posiblemente van a ser las que mejor sean obtenidas, ¿no? Que en el caso de que no fuera una definición o una operacionalización con bastante rigurosidad. Miren, aquí tenemos ejemplo de definiciones conceptual y operacional. En realidad, esta tabla que ustedes observan es lo que llamamos la operacionalización de variables. Vamos a poner otros ejemplos, de manera que los ejemplos que sean diversos para que usted tenga la oportunidad de encontrar alguna similitud con el trabajo que está empezando a elaborar. En la primera columna tenemos la columna de variables y vamos a ver cómo operacionalizamos la variable inteligencia emocional. Partimos del concepto. Inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y controlar nuestras emociones y manejar con más destreza nuestras relaciones. Esto dice Goleman. Ok. Si bien es cierto, ya tenemos la definición conceptual de inteligencia emocional, pero la pregunta sigue flotando. ¿Cómo recopilamos datos de inteligencia emocional? ¿Eso dónde lo vamos a incluir? En definición operacional. Tal es así que para inteligencia emocional ya existen instrumentos de recopilación de datos que nos permiten encontrar y medir los niveles de inteligencia emocional. Uno de ellos, por ejemplo, el que utilizaron en esta investigación que estoy presentando, es el EIT, que es un test o prueba con 70 ítems o reactivos. Ahora, si usted tiene, hay muchas variables en realidad que ya tienen instrumentos de recopilación de datos elaborados. Pero lamentablemente estos instrumentos han sido elaborados para otra realidad. Posiblemente los libros que vienen generalmente son de Norteamérica, posiblemente para los Estados Unidos. Entonces lo que usted tiene que hacer es validar. Primero adaptar y luego validar estos instrumentos. Lógicamente que ya significa una gran ayuda. Pero si no lo tuviera, si no tuviera cómo medir inteligencia emocional, usted tendría que proponer, elaborar un instrumento para medir inteligencia emocional. Luego de haber elaborado el instrumento, tendríamos que elaborar también una prueba de validez y otra de confiabilidad. Consecuentemente, los instrumentos para estos trabajos científicos deben ser válidos y confiables. Otro ejemplo, clima organizacional, esa es la variable. ¿Cuál es la definición conceptual? Clima organizacional es un conjunto de percepciones compartidas por los empleados respecto de factores de su entorno laboral. Y para medirlo, la pregunta es, ¿cómo medimos clima organizacional? Pues clima organizacional se mide a través de una escala que se llama UNI, que tiene 73 ítems para medir las siguientes dimensiones de clima: moral, apoyo a la dirección, innovación, percepción de la empresa, identidad, identificación, comunicación, percepción, desempeño, motivación intrínseca, autonomía, satisfacción general, liderazgo, visión, recompensas o retribución. Este
gráfico, o mejor dicho, esta tabla que ustedes observan, en realidad tiene mucha validez. A esto se llama operacionalizar la variable. En resumen, dado una variable, hay que definir el concepto de la variable y luego es necesario definirlo operacionalmente. Es decir, incluir la estrategia y el instrumento que nos va a permitir medir la variable que estamos investigando. Ahora, otra tablita importante que sería bueno que observen con detenimiento. Y le he titulado Tránsito de la variable al ítem. Estábamos hablando hace un momento sobre clima organizacional. Clima organizacional puede tener dimensiones para investigar. Por ejemplo, aquí incluimos reciprocidad, motivación, comunicación y toma de decisiones. Vamos a referirnos solamente a reciprocidad. ¿Cómo hacer observable esta dimensión? Y esta dimensión es de clima organizacional. Bien, reciprocidad. Indicador. Grado en que los miembros de una organización perciben que colaboran o cooperan entre sí. ¿Y cómo medimos ese grado en que los miembros de una organización perciben que colaboran o cooperan entre sí? A través de los ítems. Y ahí tenemos que utilizar toda nuestra creatividad para elaborar las preguntas o los reactivos. Por ejemplo, para medir este grado de colaboración, pues podemos preguntar o podemos armar un reactivo que dice: mis compañeros de trabajo son mis amigos. Y segundo, en mi trabajo hay mucho compañerismo. Y las respuestas podrían ser desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Y a la respuesta mejor le ponemos como puntaje 5 y a la respuesta menor 1. Asimismo, podemos medir el grado en que los miembros de una organización perciben que mantienen relaciones de amistad y compañerismo. Y creativamente elaboramos un reactivo que dice: siempre que los necesito, mis compañeros de trabajo me brindan apoyo. Y, al igual que en el caso anterior, podríamos elaborar esta escala como respuesta. En realidad, lo que estamos haciendo es ir de la variable a la dimensión, de la dimensión a los indicadores, y para cada indicador elaboramos uno o más ítems con sus alternativas de respuesta. Bien, el siguiente punto es metodología de la investigación. En realidad, ya aquí lo que vamos a hacer es algunos temas que van a reforzar el proceso de investigación, es decir, el camino que vamos a seguir para la investigación. El método de investigación describe el método universal, método científico, el método general o los métodos generales, que pueden ser inducción, deducción, análisis, síntesis, histórico, lógico, y también podemos incluir los métodos específicos, como por ejemplo medición, observación participante, ¿no? Y una serie de formas en que cada disciplina o cada ciencia investiga en el área de la investigación. Luego tenemos que tipificar la investigación. En la tipificación hay 3 tipos, como les dije anteriormente. Hay investigaciones básicas, aplicadas y tecnológicas. Debemos describir también el diseño de la investigación. En ese marco hay 2 tipos de diseño muy conocidos, que es el experimental y el no experimental. En todas las investigaciones que hemos puesto como ejemplos en las diapositivas, en realidad todas son investigaciones no experimentales. Población y muestra, lo vemos en unos instantes. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, existen varias, vamos a ver las que se puedan adaptar cuando usted tenga el tema de tesis. Procedimiento de recolección de datos, hay una serie de pasos. Procesamiento y análisis de datos, hoy día se utiliza el eViews, el SPSS,
Mismo Excel es una gran alternativa para procesar los datos, y el proceso de la prueba de hipótesis, que también en estos tiempos pues se facilita con la utilización de un software. Población y muestra. Este es un tema en la que realmente muchos investigadores se detienen. En realidad no tiene mucha complejidad, pero en todo caso existen muchas alternativas para determinar la muestra, y en las diapositivas que vamos a presentar vamos a ver las más utilizadas, dos de las más utilizadas. Bien, ¿qué cosa es una muestra? Es una parte de la población que debe ser representativa y confiable. Representativa porque debe ser en la cantidad suficiente, y confiable que los ítems deben ser representados apropiadamente. Repito. Por ejemplo, vamos a suponer que en una población existen varones y mujeres. Entonces, en la muestra también debemos representar varones y mujeres. Suponga usted que en la población tenemos 10.000 participantes o 10.000 unidades de análisis, de los cuales 50% son varones y 50% son mujeres. Entonces, lo que vamos a hacer para que la muestra sea confiable es encontrar, basado en un nivel de significancia, la cantidad justa para que la población sea representado en la muestra, de tal modo que luego podemos generalizar los resultados de la investigación que se ha hecho a la muestra a la población. Consecuentemente, una muestra debe ser representativa y confiable. Población, entonces, es la colección o conjunto de individuos, objetos o eventos cuyas propiedades serán analizadas. Es la totalidad de las unidades de análisis. En cambio, muestra es un subconjunto representativo y confiable de la población. Algunos autores utilizan universo como sinónimo de población. En esta diapositiva ustedes observan población y muestra, ¿no? Como ven, aquí tienen la población y algunos de ellos pueden ser seleccionados aleatoriamente como parte de la muestra. Y recuerden que la muestra debe ser representativa y confiable, de tal modo que pueda ser generalizable a la población. Elementos de la muestra: base de la muestra y unidad de la muestra. La base de la muestra permite identificar la existencia materializada de la población en la que aparezcan todas sus unidades. Es el punto de partida necesario para realizar la selección. Puede ser un censo, registro, lista, fichero, mapa, plano, catálogo, etc. Por ejemplo, ustedes para iniciar una investigación deben tener la base de la muestra. Es decir, una relación, por ejemplo, de las micro y pequeñas empresas que van a investigar. Bueno, y la unidad de la muestra es cada uno de los elementos en que se subdivide la base de la muestra, simple o colectiva, por ejemplo, pymes. Técnicas de muestreo. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el muestreo determinístico. El más utilizado para poder generalizar los resultados de la investigación a una muestra, generalizarlo a la población, es el muestreo probabilístico. Pero también existe muestreo determinístico. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. En el caso del muestreo probabilístico, todos los elementos de la población tienen igual posibilidad de ser seleccionados. Es decir, aquí se trabaja con una fórmula y la selección es aleatoria, al azar. El muestreo determinístico implica un juicio personal del investigador y algunas veces del recopilador de datos. Aquí, la muestra es determinado intencionalmente a juicio personal
del investigador. Pero el investigador, lógicamente, debe ser experto. Técnicas de muestreo, entonces. En el determinístico existe el muestreo convencional o accidental, quiere decir al primero que encuentre; un muestreo intencional, al que decide el investigador; un muestreo por cuotas. Decido de una población, por ejemplo, de 10.000, decido una muestra de 50, ¿no? Y luego las cuotas. Si es que en la población 50% es varón y 50% es mujer, en la muestra también deben existir 50% de varones y 50% de damas. En el muestreo probabilístico, en realidad utilizamos una fórmula, dependiendo del tamaño de la población, o dependiendo si se conoce o no la población. En todo caso, la toma de la muestra será a través del muestreo aleatorio simple, a través del muestreo sistemático, muestreo estratificado o muestreo por conglomerados. El muestreo aleatorio simple está referido a que la muestra se va tomando aleatoriamente de un conjunto de la población, uno a uno. En cambio, el muestreo sistemático implica tener, por ejemplo, una relación y se va tomando sistemáticamente la muestra. Por ejemplo, si tienes una población de 1000 y está en una lista enumeradas cada una, puedes ir tomando de 5 en 5 o de 10 en 10 dependiendo del tamaño de muestra que quieras obtener. El muestreo estratificado es válido cuando la muestra es heterogénea. Pero si la muestra y la población y la muestra no es heterogénea, entonces simplemente podemos utilizar el muestreo aleatorio simple. El muestreo por conglomerados es de gran ayuda cuando podemos encontrar a la población en un solo lugar. Por ejemplo, un conglomerado podrían ser los supermercados. ¿Qué encontramos en los supermercados? Familias o amas de casa. En los mercados también podemos encontrar amas de casa. Otro conglomerado importante sería el estadio, ¿no? Un partido de fútbol, donde encontramos generalmente a varones que les gusta el fútbol. Es decir, así los conglomerados resuelven muchas veces problemas que tenemos de contactarnos con las unidades de análisis, es decir, con las personas. Bien, en todo caso, el muestreo convencional o accidental se refiere a recopilar datos del sujeto de estudio que convenga más. Es muy rápido, cuesta poco, pero los datos recopilados no son representativos. Es válido en un estudio exploratorio. El muestreo intencional, aquí los elementos muestrales serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador, que tiene previo conocimiento de los elementos de la población. El muestreo por cuotas se utiliza datos de los estratos de la población, por sexo, raza, religión u otros. La idea es que cada una de estas características de la población debe ser apropiadamente representado en la muestra. Muestreo aleatorio simple. Aquí cada uno de los elementos de la población, como les dije, tiene la misma probabilidad de ser seleccionada como parte de la muestra. Es aplicable a poblaciones homogéneas. Necesita 3 elementos: lista de la población, código de las unidades de análisis y un procedimiento aleatorio. Por ejemplo, lo que se hace es hacer todo un conjunto de números escritos, introducidos en una urna y sacar aleatoriamente uno a uno quienes van a representar la muestra. Lo que se hace comúnmente un sorteo, ¿no? Es una alternativa muy simple. El muestreo sistemático, aquí los elementos de la muestra se selecciona a intervalo uniforme, como les decía, por ejemplo, de 5 en 5, de 10 en 10. Cada késima unidad de la población, una vez que las unidades de muestreo estén enumeradas o arregladas en forma ordenada. El número K es el valor de muestreo. Entonces, K, que es la razón de muestreo, va a ser igual a N, que es el tamaño de la población, dividido entre N minúscula, que es el tamaño de la muestra.
Si se va a seleccionar, por ejemplo, una muestra de 50 unidades a partir de una población del tamaño de 1000 unidades, entonces lo que podríamos hacer es dividir 1000 entre 50. Nos da como resultado 20. Y si tenemos una relación, la muestra vamos tomando de 20 en 20, ¿no? Puede ser contado a partir del primer dato, o en todo caso, muchas veces para que sea más aleatorio la toma, se puede utilizar un dado. Tiras un dado, te sale 3 y empiezas del número 3 y vas contando luego de 20 en 20. El muestreo estratificado se usa cuando la población no es homogénea y pueden en ella identificarse clases definidas por alguna característica relacionada con la variable que se estudie. Implica dividir la población en estratos o subgrupos, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Por ejemplo, si tienes estratos de niños, adolescentes y adultos, ¿no? La idea es seleccionarlos, de tal modo que un niño no puede estar en el grupo de adultos. Después de estratificar la población, aplicar el muestreo aleatorio simple para tomar la muestra en cada grupo. Entonces, se puede asumir de que el muestreo estratificado es una variante del muestreo aleatorio simple, pero cuando la población es heterogénea. Muestreo por conglomerados. Primero se hace una selección inicial de grupos o conglomerados y luego se establece la toma de datos. La muestra general está formada por todas o por una submuestra de las unidades en cada conglomerado. Entonces, en el conglomerado, las unidades de análisis se van tomando en forma aleatoria. Tamaño de la muestra probabilística. Este es el punto que les decía que muchas veces se considera como complejo, pero sin embargo no tiene mucha complejidad. En todo caso, habiendo varios modelos para elaborar la muestra probabilística, cuando abordemos los temas específicos de las tesis que están haciendo, podremos ser mucho más específicos. Pero sin embargo, aquí les muestro los más utilizados. El tamaño de muestra entonces depende de 4 factores. Amplitud de la población, si es finito o infinito. Nivel de confianza adoptado, que lo determina el investigador. Error de estimación permitido, que lo determina el investigador. Y proporción en que se encuentra en la población la característica estudiada. Esto sí se determina con una encuesta piloto. O salvo que aplique la estrategia más conservadora de dividir 50-50. Veamos cómo es que con ejemplos queda claro estos puntos. Respecto de la amplitud de la población, según su amplitud, la muestra se divide en finito, los que no pasan de 100.000 unidades, infinito, los que pasan de 100.000 unidades. Quiere decir que si tengo una población, por ejemplo, de 10.000, utilizaré la fórmula para muestra finita, ¿no? Nivel de confianza. El nivel de confianza en realidad está establecido ya para investigaciones sociológicas. Abarca un 95.5% de confiabilidad, que implica en términos estadísticos 2 sigmas. Pero los software por defecto hoy día aceptan un 95% de confianza, es decir, un 5% de significancia. Bueno, lo mínimo que usted puede trabajar pues es 95.5%. ¿Cómo se entiende el nivel de confianza? Ustedes en la pantalla ven los niveles de confianza que normalmente se utilizan, es decir, los más comunes. Pero en realidad esto lo pueden encontrar en la curva normal, en una tabla, donde existen infinidad de niveles de confianza. En todo caso, lo que les decía es lo mínimo que puede utilizar ustedes 95%.
los médicos utilizan como nivel de confianza para determinar la muestra 99.74%. Ahora, ¿qué ocurre? Cuanto más alto el nivel de confianza, la muestra va a ser más grande. Es decir, si usted prefiere una muestra lo más pequeña posible, siempre y cuando los datos que usted obtenga no comprometa la vida de seres humanos, entonces podría utilizar 95%. Pero si necesita una muestra amplia, entonces utilice 99.74%. El resultado, a 95% un tamaño de muestra menor, al 99.74% una muestra mayor. Error de estimación. Como estamos trabajando con muestra, es decir, no estamos trabajando con la población, entonces lo que tenemos que aceptar como investigadores es que vamos a cometer errores. Y el error tiene que ser lo justificable para que no sea una intuición la que estás haciendo. Lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo de investigación científica. Entonces, errores muy grandes no se pueden permitir en investigaciones científicas. Tal es así que hay autores que ya han manifestado y coinciden, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Sierra Bravo Restituto, Hernández Sampier, que afirman que para investigaciones sociológicas un error del 6% es lo máximo permisible. Los software por defecto trabajan con un error del 5%, pero también son programables, ¿no? De tal modo que cuando usted infiera los resultados de la muestra a la población, siempre usted tendrá que decir, bueno, eso es con un 5% de error. Bien. Porción en el universo de la característica estudiada, P. Ustedes recordarán que cuando estudiaron el curso de estadística o en todo caso investigación o tesis, hablaron de P y Q, ¿no? P y Q, ¿cómo lo determinamos? Es decir, la probabilidad de que ocurra algo o de que no ocurra algo. Bien, vayamos a ver ese punto. El tanto por ciento P expresa la extensión estimada en la población de la característica sobre la que se desea tener o obtener información. Por ejemplo, la probabilidad de que un determinado grupo de una población consuma gaseosa, ¿no? Y eso sería P. Y Q, la probabilidad de que no consuma. O la proporción de una población que sí consume gaseosa y la probabilidad de que no lo haga, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Partimos del modelo. Tamaño de muestra en poblaciones infinitas. El tamaño de muestra para poblaciones infinitas es igual al límite de confianza al cuadrado por P, que es la probabilidad de que algo ocurra, y Q, probabilidad de que algo no ocurra. E es el margen de error. Y tenemos el tamaño de muestra en poblaciones finitas. Aquí tenemos las mismas variables, pero lo que cambia es el modelo en sí, ¿no? El cálculo. Vamos a un ejemplo. Se ha proyectado hacer un estudio sobre fumadores y no fumadores en una ciudad que, según el último censo realizado, tiene 350.000 habitantes, mayores de 18 años. La pregunta es, ¿350.000 habitantes es población finita o infinita? Bueno, es una población infinita porque supera los 100.000 habitantes. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de población infinita. Hallar el tamaño de la muestra teniendo en cuenta que se pretende trabajar con un nivel de confianza de 99.74% y con un margen de error permitido del 4%. Un sondeo, es decir, una investigación preliminar o una investigación exploratoria o una investigación piloto,
indica que la probabilidad de personas fumadoras es de 0.6. Es decir, hay 0.6 o 60% de personas que fuman y por lógica, 40% que no fuman. Aplique la fórmula y utilice la tabla. Estratifique la muestra. Considere que de los 350.000 habitantes, 150.000 son mujeres. Ojo, aquí nos está diciendo que 150.000 son mujeres y el resto deben ser varones. Consecuentemente, la población es heterogénea y amerita una muestra o un muestreo estratificado. Resuelto, ejemplo resuelto. Aquí tenemos la población, 350.000. Lo que debemos determinar es la muestra, ¿no? Z es 3 de acuerdo a la tabla. La probabilidad de que fumen es de 60% y de que no fumen es 40%, y el error que vamos a cometer cuando establezcamos la muestra es de 4%. La muestra debe ser por lo menos 1350, como se ha calculado, reemplazando en la fórmula para muestra infinita. La muestra debe ser por lo menos, decía, 1350 para estar seguros con probabilidad de 99.74% que los resultados de la muestra son válidos, dentro de los márgenes de error admitido para la población. Aquí vemos los estratos. Dijimos que hay varones y mujeres. Y recordarán que lo que estaba determinado es de una población de 350.000, 150.000 eran mujeres. Consecuentemente, 200.000 son varones. Una vez determinado la población y determinado también que es una población heterogénea, vamos a calcular la participación porcentual de cada uno de los estratos en la población total. Y lo que hacemos es dividir 200.000 entre 350.000, 0.57 o 57%. Diríamos, el 57% de la población son varones y el 43% de la población son mujeres. Sumado hace 100%, en tanto por 1 es 1. Este porcentaje nos sirve para determinar el número de encuestas que vamos a aplicar a varones y el número de encuestas que vamos a aplicar a las mujeres, partiendo de la muestra que hemos calculado. Hace un momento calculamos una muestra de 1350 encuestas, de los cuales el 43%, es decir, 579, serán aplicados a mujeres y 771, es decir, el 57% será aplicado a varones. Con esto tenemos ya la muestra. Bien, lo que sigue es una de las fases finales ya del plan de tesis y son las fases que vamos a seguir para la prueba de hipótesis. Esto también ya con ocasión de hablar de la tesis propiamente dicha, porque en estos instantes estamos en el plan de tesis. Cuando ya hagamos la tesis, vamos a tener que abordar estos temas ya de manera más específica. Lo que a este nivel nos interesa es cada una de las etapas que vamos a seguir para probar la hipótesis. Estamos en la fase de planificación y consecuentemente debe quedar claro qué es lo que tenemos que hacer en la forma de fases o etapas para la prueba de hipótesis. Entonces, primero tenemos que formular la hipótesis. Si usted tiene hipótesis, la única forma de aceptar o rechazar esa hipótesis es en forma estadística. No hay otra alternativa. Entonces, la hipótesis de investigación tenemos que convertirlo en hipótesis estadísticas nula y alterna. Y luego elegir la prueba estadística adecuada. Ese sería el primer paso. El segundo paso es definir el nivel de significación y calcular el valor crítico. Quiere decir con qué nivel de significancia. Les decía, generalmente los software trabajan con 5% de significancia, o sea, 95% de confianza.
En la tercera fase tenemos que determinar la regla de decisión para ver si es que la hipótesis se acepta o se rechaza. Aquí utilizamos el criterio de intervalos. Y finalmente, una vez determinado la regla de decisión y haber establecido los cálculos, vamos a tomar la decisión estadística, que consiste en afirmar si es que aceptamos o rechazamos la hipótesis. Y aquí hay algo singular. La aceptación o el rechazo de una hipótesis se hace a partir de la hipótesis nula. La hipótesis nula es la negación de la hipótesis de investigación. Entonces, si aceptas la hipótesis nula, estás rechazando la hipótesis de investigación. E inversamente, si rechazas la hipótesis nula, que sería lo que normalmente ocurre, aceptas la hipótesis de investigación. Finalmente, ustedes en esta pantalla pueden observar de los ejemplos que hemos venido consolidando a lo largo de la exposición, la matriz de consistencia. ¿Cuál es la importancia de la matriz de consistencia? En primer lugar, a usted como investigador le ayuda en visualizar en una sola hoja el plan de tesis y contiene los elementos eje de una tesis: el problema, objetivo, hipótesis, variables, indicadores y la metodología. En segundo lugar, su importancia radica en que un revisor o un jurado de tesis lo primero que va a hacer es darle una mirada a la matriz de consistencia y con ello va a tener una idea general de lo que contiene la tesis, de cuán riguroso ha sido, de las metodologías que ha utilizado y de las variables e indicadores que debieran tener validez de contenido, es decir, debieran provenir de la teoría principalmente. Bien, en todo caso, lo que usted puede observar en la matriz de consistencia, consistencia vertical y consistencia horizontal. ¿Cómo vemos la consistencia vertical? La consistencia vertical ocurre en la medida en que, por ejemplo, el problema general se ha disgregado en dos problemas específicos. Pero ¿cómo se ha disgregado? A través de las variables que contiene el problema general, los mismos que se han incluido en los dos específicos. Lo mismo ocurre con la hipótesis, por ejemplo. La hipótesis postula que los factores de higiene y de motivación determinan la satisfacción laboral en los asesores de crédito de Scotiabank. Entonces, aquí tenemos como primera variable los factores de higiene, segunda variable los factores de motivación y tercera variable satisfacción laboral. Las variables independientes, los factores de higiene y motivación, son las que figuran en las hipótesis específicas y se establece una relación con satisfacción laboral, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo la consistencia vertical. Pero también hay una consistencia horizontal en la medida en que la hipótesis general, por ejemplo, es la respuesta a la pregunta que se ha planteado como problema general. Veamos en el segundo caso, en el específico. ¿Qué dice? Los factores de higiene determinan la satisfacción laboral de los asesores de crédito Scotiabank de manera directa. Ese de manera directa es una palabra clave que proviene, es una respuesta clave que proviene de la pregunta, ¿de qué manera? Aquí te pregunta de qué manera y aquí estamos hablando de manera directa. Es decir, debe haber concordancia inclusive en las respuestas y en el uso de términos que se está utilizando. A la pregunta, ¿de qué manera los factores de higiene determinan la satisfacción laboral en los asesores de crédito? Tenemos una respuesta lógica que tiene validez empírica y validez científica. Los factores de higiene determinan la satisfacción laboral en los asesores de crédito de Scotiabank de manera directa. Como ven, esta respuesta, que es hipótesis, es una respuesta rigurosa a esta pregunta.
¿Qué más podemos observar en la matriz de consistencia? Variables e indicadores. En cada una de las hipótesis se han utilizado variables y esas variables deben tener indicadores. Fundamentalmente son tres las variables que se han utilizado: factores de higiene, motivación y satisfacción laboral. Y esos están acá: factores motivacionales y de higiene, ¿no? Y satisfacción laboral. Y para esos factores motivacionales y de higiene existen los indicadores correspondientes. ¿Cómo obtener los indicadores? Aquí ya es necesario recurrir a los textos, a los libros, o en todo caso también a su experiencia. A medida que usted va analizando la variable que ha incluido en la hipótesis, usted se va a dar cuenta de que en la vida real, en su experiencia propia o en los textos, al momento de leer, va usted a encontrar ya algunas variables o dimensiones establecidas, pero si no los encuentra, la sugerencia es que recurra al concepto y a las definiciones de la variable. Y es a partir de esos elementos que usted va a ir construyendo poco a poco los indicadores. Bien, como ve usted también aquí está toda la metodología que se va a utilizar. Método universal, método científico, que es lo que se utiliza generalmente en las investigaciones. Método general, inducción, deducción. Método específico, análisis y síntesis. Tipo de investigación aplicada, nivel de investigación, descriptiva, correlacional. Correlacional, ¿por qué? Porque está estableciendo correlación entre una variable y otra. Factores de higiene con satisfacción laboral, por ejemplo. Es explicativa en la medida en que estamos hablando de que los factores de higiene y de motivación determinan. Esto es como de decir inciden o como de decir influye. Y al utilizar cualquiera de esas palabras estamos hablando de una investigación explicativa. El diseño de investigación es no experimental. Es decir, aquí no se provoca la manipulación de ninguna variable. Los datos se toman en su estado natural. Es una investigación transversal en la medida en que los datos van a ser tomados en un momento en el tiempo. Sería longitudinal si es que los datos son históricos. Es una investigación retrospectiva porque los datos se toman del pasado, ¿no? Y utiliza como técnica la encuesta y como instrumento utiliza un cuestionario. Como ven ustedes, en esta matriz de consistencia está la parte más relevante de la investigación. Gracias.